2019. ¡Qué buena Navidad! El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Bienvenidos a Voces que Transforman, el espacio donde las ideas no solo se escuchan, se convierten en acción. Aquí encontrarás historias que inspiran, conversaciones disruptivas y herramientas reales para emprender, crear y crecer. Soy Pamela Costa y junto a Ani Telles te acompañamos en Voces que Transforman. Bienvenidos. Buenas tardes, Guayaquil. Buenas tardes, Ecuador. Bienvenidos a Voces que Transforman, el programa que busca historias que inspiran, ideas que transforman. Hoy, como sabemos que nos hemos quedado conectados con los temas de la semana pasada, traemos muchísimo valor para aportar. Vamos a hablar de inversiones inmobiliarias, de bienes raíces, pero también vamos a hablar de liderazgo, emprendimiento, estrategia, innovación y de mucho más. Así que usted quédese conectado, manténgase con nosotros para que no se pierda ni un minuto de el último programa del año. Lo digo con muchísima nostalgia. Nos despedimos hoy. Hasta el próximo año. Regresamos el 5 de enero con energía recargada. Bienvenida, Pamela. Muy buenas tardes. Un gusto. ¿Qué tal, siempre. mi querida Ani? Saludarte siempre y qué mejor hacerlo en este inicio de semana con energía. La gente está ya cada vez más, o sea, de pocos días ya estamos súper navideños, en fin, y como lo dijiste, ¿no? El último programa de este 2025, un poquito apenados, pero ¿por qué? Porque vamos a tener una transición, vamos a tener una recarga, una innovación que ustedes no se lo pueden perder y esperarnos en el 2026, el 5 de enero. Pero siempre, para mí es un gusto poderles dar la bienvenida a su programa Voces que Transforman, de 2 a 3 de la tarde por I99. Vernos siempre a través de diferentes plataformas, lo pueden en esos momentos, vaya rápido, busquen a través de YouTube, puede ver esta entrevista en vivo, también en Spotify, y bueno, pues seguirnos a través de redes sociales en @voces que transforman _medio, porque sabes que, Ani, hoy en el programa vamos a hablar de que emprender no es improvisar, y cuando empezamos a entender el mercado, quiere decir que uno se empieza a conocer uno mismo y a tomar ya decisiones coherentes y que vayan de acuerdo a lo que nosotros queremos, nuestra meta. Pero antes de eso debemos agradecer a nuestros auspiciantes. Claro que sí, pero antes quería hacer un comentario, Pamela. ¿Sabes que el 74% de las personas que nos escuchan en YouTube no se han suscrito a Voces que Transforman? Increíble. Así que, por favor, usted que no se ha suscrito, cierre el año para que no se pierda todo lo que va a hacer Voces que Transforman el próximo año. Y sí, este programa llega gracias al auspicio de Fusion Plus Digital, expertos en reputación corporativa, marketing digital y estrategia. Descubre más en www.fusionplusdigital.com. Y agradecer también a la Corporación Guarango y Asociados, especialistas en asesoría legal y patrocinio jurídico, investigación privada y peritaje especializado. Así que muchísimas gracias también. Y ahora sí a lo que vinimos. Tú sabes que me encantan los lunes y hoy estoy muy, muy contenta porque tengo un joven ecuatoriano en cabina, presidente de Realty One Group en Ecuador, fundador de inmoescuela.com, que tiene muchísimo que compartir. Bienvenido, Jay Farías, qué gusto tenerte acá. Gracias, muchas gracias. Y sí, nada, realmente estoy súper feliz de estar aquí, más que nada al final del día compartir parte de lo que estamos haciendo en este momento con movimiento. No solamente en Ecuador, que empezamos en Ecuador ya hace 5 años prácticamente, sino también hoy en día en el mundo porque estamos expandiéndonos a México. Uy, qué interesante. Saben que en la semana pasada estuvimos conversando sobre bienes raíces, sobre desarrollo inmobiliario, pero Jay trabaja los bienes raíces desde una perspectiva diferente. Primero, desde un enfoque comercial, agrupando a agentes de bienes raíces, ya él nos va a contar un poquito más, y también con un enfoque fuertemente orientado a la educación. Cuéntame eso, cuéntame cómo conectas la incorporación de agentes inmobiliarios con la educación y la formación. Eso nos encanta y conecta mucho con el propósito de Voces que Transforman. 100%. Y bueno, uno de los puntos más importantes que diría que en los cuales nos hemos enfocado es en crear la escuela inmobiliaria. Entonces, justamente un poco como inició fue que algo que nos dimos cuenta cuando iniciamos, ya hace 5 años atrás, era que constantemente estábamos entrenando a profesionales inmobiliarios y que venían, y generalmente los que venían ya con experiencia, venían con conocimientos, se podría decir,
tal vez no básicos ni siquiera, o sea, eran realmente conocimientos muy bajos. Y aparte de eso dijimos, sabes que tenemos que profesionalizar esta industria y realmente realzarla a lo que queremos que sea, para que los desarrolladores inmobiliarios, los proyectos que son los con los que más trabajamos, de hecho con Uribe Schwarzkopf, Pronovia, etcétera, con ellos hemos tenido excelentes gestiones de negociaciones y ventas, pero especialmente dijimos, ok, ¿cómo tomamos los profesionales inmobiliarios hoy en día y pues lo llevamos al siguiente nivel? Así fue como salimos con una plataforma en la cual lo llamamos la Escuela Inmobiliaria. Hoy en día se llama Inmoescuela, okay, que es como el siguiente nivel, ya se le hemos elevado a un factor internacional, en el cual en este momento pues hay ya más de 200 y pico de profesionales que entran ahí día a día, ven talleres, tienen exponencias grupales con otros profesionales líderes en la industria, y prácticamente es el primer MBA gratuito yo diría, de la industria inmobiliaria. O sea, fortalecen a las personas que deciden agremiarse o Sí. ser parte, Sí. y ustedes las empiezan a fortalecer, a capacitar, para Exacto. que ya se enfrenten al mercado inmobiliario y empiecen sus Exacto. ventas y negociaciones. Exacto, 100%. Y solo un punto importante que sí creo que es muy relevante recalcar es que en general también, porque sí, viene el factor de obviamente entender la industria, cómo funciona, aprender, entender, etcétera, pero desde ahí viene el siguiente paso, que es ahora sí la gestión comercial. Y el siguiente paso, pues, sabemos que hay dos opciones, o no te va bien o te va excelente, ¿verdad? Y es como generalmente vemos a bastantes profesionales hoy en día, y justamente lo que más enseñamos ya una vez que se han profesionalizado y entienden los aspectos legales, entienden aspectos técnicos de la industria, es ahora sí cómo crear un sistema de adquisición de clientes. Entonces, cómo empezar a dejar de rogar por clientes y tener que perseguir clientes dentro de este rubro, que es algo que vemos bastante, sino empezar a atraerlos, y pues lo hacemos a través de medios digitales, que son los que enseñamos justamente en Inmoescuela, para empezar a atraer a estos clientes y llegar al punto como en el que estamos nosotros, que es tener una lista de espera de clientes. Jay, tú has dicho algo súper interesante, y nosotros conversábamos justo la semana pasada un poco de la falta de, no quiero decir profesionalismo, sino como de formalización que existe en este sector. Y tal vez como usuarios nosotros no hemos incursionado en el sector inmobiliario como profesionalmente, pero sí todos hemos estado expuestos de alguna manera cuando queremos alquilar una oficina, comprar una casa, comprar un terreno, bueno, tantas formas. Exacto. En las que todos tenemos que utilizar los servicios, y sí hemos visto como que muchas veces el ser agente inmobiliario se toma como un camino alterno cuando no me queda más, no me queda otra salida profesional, y no como una elección de carrera de vida, y eso nos lleva a que no vemos agentes con un sistema, con un pensamiento empresarial, y con una estructura que tú digas, wow, quiero que esta persona siempre me acompañe, sino Exacto. Que se convierte en un tema súper ocasional. Resolví mi problema ahorita y chao, nos vemos, y nunca más sé de ti, porque te falta como eso. Exacto. Cuando Jay entendió que los bienes raíces debían dejar de manejarse de esa forma, no como un negocio súper ocasional, súper puntual, sino como una plataforma de emprendimiento que puede ser escalable, que puede ser estructurada, corporalizada, por así decirlo, si es que es correcto el término, y brindar un apoyo más allá de una sola venta, o más allá del momento en que satisfice esa necesidad, y ya está. Me encanta esa pregunta, porque y un poco volviendo atrás en el pasado, cómo sucedió es que primero yo trabajaba en una agencia de marketing digital, que era una multinacional, etcétera, y pues excelente, gracias a Dios. Y llegó un punto en el que yo manejaba, justamente era el planner digital de una desarrolladora inmobiliaria, ¿verdad? Entonces yo veía cómo a través de los sistemas que yo hacía de marketing, de anuncios, etcétera, pues le empezaban a llegar clientes a esta inmobiliaria. Y para el primer mes cerró 2 ventas de propiedades de por encima de $350,000, invirtiendo pues mucho menos en lo que obviamente en términos de retorno sobre inversión generaba. Entonces ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Estoy aquí trabajando pues en este trabajo, y etcétera, etcétera. Voy a decidir más bien incursionar en el mundo inmobiliario. Y desde ese punto se podría decir que fui una de esas personas tal vez que no lo vi como, voy a hacer esto en segundo plano, sino al contrario. Renuncié al trabajo textualmente hablando, y obviamente todo el mundo pensaba que estaba loco, pero en el momento decidí hacerlo, y empecé a utilizar las mismas redes que ya en ese momento estaba utilizando y los sistemas que ya conocía para implementarlos dentro de esta industria. Y todo el primer año, pues gracias a Dios fue muy bien. Ya en el segundo fue que decidí abrir la inmobiliaria, y a partir de tener esta agencia inmobiliaria donde pues estaba constantemente entrenando 24/7 casi, dije, ¿sabes qué? Debo empezar a sistematizar esto, y debo empezar a entrenar a todos los profesionales con todo lo que yo sé,
pero de una forma que realmente sea más estructurada, o sea, que ellos puedan entrar y de la misma forma, como todo está grabado y hay entrenamientos que sí son en vivo y grupales, etcétera, pero como todo está grabado, ellos lo pueden hacer en su propio tiempo y pues de la misma forma tienen ahí mismo para dar exámenes, etcétera. Entonces, fue prácticamente así como dijimos, esto de aquí tiene que realmente tener un rumbo pues más estructurado y de la misma forma más sistemático, porque hay una frase que me encanta, un libro que alguna vez leí de Michael Gerber, se llama el libro El mito del emprendedor, súper recomendado, y prácticamente dice que si no tienes una forma sistemática de obtener clientes, no tienes un trabajo, tienes un autoempleo, y es el peor autoempleo del mundo. Entonces, ¿Cómo sí. fue tus inicios? Bueno, ya lo comentaste un poco, a lo que te dedicabas antes, pero ¿cómo fue tus inicios en este, se podría decir, nuevo negocio que decidiste, ¿no? Al inicio duro, como todo, pero coméntanos un poquito para llegar a donde estás ahora. Sí, bueno, como siempre, una de las cosas que he identificado dentro del mundo obviamente empresarial y etcétera, es, primero que nada, se necesitan sistemas, ¿verdad? Sistemas de marketing, sistemas de venta, sistemas de proceso en el momento de contratación, legal, obviamente todo ese tipo de cosas son sistemas. Y un poco dentro de los inicios, yo diría que una de las razones por las cuales me interesa bastante compartir todo lo que pueda con los profesionales inmobiliarios con los que obviamente trabajamos y con los que también me piden ayuda de forma, en este momento internacional, bastante gente de Panamá, México, Perú, Colombia, etcétera. Pero es prácticamente porque al principio yo tenía el conocimiento de los sistemas, pero lo que me faltaba en cambio era el conocimiento ya comercial de venta, ¿verdad? Porque puedes tener los sistemas donde sí, atraes a los clientes y etcétera, pero si en cambio te falta, y por eso es que viene en cambio el sistema ya de venta específico, pero si no tienes un sistema de venta específico sobre cómo entender a los clientes y en primer lugar sobre cómo también ofertar valor, porque ahí también es donde se diferencia el profesional que brilla y el que no brilla, el que entra con, no, mira, cómprame y aquí está la casa y mira cómo, etcétera. El que busca pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, versus el que en cambio está pensando en cómo aportar tanto valor a tanto volumen de personas que las mismas personas van a querer trabajar contigo. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que bueno, yo recomiendo bastante hasta el día de hoy y creo que nunca va a pasar de moda porque los que realmente lo van a hacer son muy pocos, y es escriban un ebook o un libro muy cortito, un brochure pequeñito, pero den instrucciones específicas sobre qué hacer y qué no hacer para comprar una propiedad. Y eso dárselo, regalárselo a sus clientes. Entonces, como yo era pues, relativamente joven en ese entonces cuando empecé, versus muchas personas ya veteranos en la industria, que pues, obviamente era mi competencia, algo que me pasaba era que todo el mundo se iba donde estos otros agentes. Entonces, yo que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a dar valor por adelantado y al final las personas van a querer trabajar conmigo por el valor que doy. Y esto me lo enseñó mi primer mentor. Entonces, escribí un pequeño libro sobre 4 secretos específicos para comprar una propiedad. Lo escribí y a cada cliente con el que me topaba o cada persona, yo solamente se lo obsequiaba, se lo regalaba. Nos compartes para compartirlo con la audiencia de Voces. Sí, 100%. Y justamente, y con total gusto lo pueden usar, y de hecho en este momento a todos los que están en imoescuela.com y a todos los que son parte de nuestros equipos, se los damos y ellos lo toman, incluso lo personalizan con su imagen, etcétera, y se los regalan a sus clientes. Y en el momento en el que los clientes pues obviamente estén buscando invertir o trabajar con una persona dentro del rubro inmobiliario, ¿en quién van a pensar? Tal vez en el veterano de la industria que está ahí, o en el que vino aportando valor, en el que vino entregándoles algo gratis. Es como cuando entras a una chocolatería y te dan un chocolate, y es como que ya sientes de cierta forma que tú tienes que hacer algo ahí, o sea... Tienes como un compromiso. Exacto. Jay, se nos ha ido el tiempo volando. Yo sé que estás prestadito por acá porque estás abriendo camino por México. Quiero que, un poco para cerrar, que cuentes qué estás haciendo. Yo sé que Realty One Group trabaja mucho un modelo colaborativo. Cuéntale a los emprendedores que de pronto quieren incursionar en el mundo inmobiliario cómo hacer, y te comprometo desde ya para cuando regreses a hacerte una entrevista un poco más larga y poder dedicar más tiempo y aportar muchísimo más valor que sé que tienes para hacer. Pero ahora cuéntale a la audiencia un poco a forma de despedida cómo encontrarte en redes sociales, cómo aprender o cómo sumarse incluso en este 2026. Claro, con gusto. Sí, bueno, pueden encontrarme en Instagram como Jay Farias, Jayfarias,
SH, y también en YouTube, igualito, como Jay Farías, termina con H. Dentro de YouTube, de Instagram, estoy compartiendo bastante valor, prácticamente intentando dar todo lo que sea, más que nada en YouTube, porque obviamente ahí se puede dar tutoriales paso a paso, etcétera. También pueden ir a inmoescuela.com o a Realty One Group Ecuador en términos de abrir una oficina, obviamente, con nosotros, o inmoescuela.com para ver prácticamente las prácticas que utilizamos, tutoriales, entrenamientos, y pues también conectar con individuos profesionales en toda la industria inmobiliaria de Ecuador y también del mundo. Gracias, Jay, por recordarnos que los negocios exitosos se construyen con estrategia y formación, porque vivimos en tiempos en el que la inmediatez está a la orden del día, todo el mundo quiere fórmulas rápidas y mágicas, pero tú nos recuerdas que es posible hacerlo siempre que te preparas y te comprometes con un modelo de negocio. Muchísimas gracias. Y a ustedes que están en Voces que Transforman, quédense conectados. Nos vamos a la pausa comercial. Volvemos con más. Gracias. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Un adulto mayor y sus 2 nietos murieron atropellados por un conductor que iba a exceso de velocidad en la vía La Costa en Guayaquil. Con este testimonio quiero que se puedan salvar vidas. Si vas en un vehículo, toma conciencia la velocidad a la que vas. Que en estas fiestas nadie falte en tu mesa. La velocidad mata. Baja la velocidad. Este es un mensaje de la ATM con el apoyo de Bloomberg Philanthropies y Vital Strategies. El gobierno de Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99% hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. El Nuevo Ecuador. Atención Daule, La Aurora y San Borondón. Prepárate para Piro Fest, la feria de fuegos artificiales y monigotes que harán brillar tus fiestas. Del 23 al 31 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, en el Parque Central de La Aurora. Disfruta de los mejores fuegos artificiales, monigotes y todo lo que necesitas para recibir el año nuevo con alegría y color. Organiza Hispanic Words con el respaldo de la Alcaldía de Daule. Ven con tu familia, compra seguro y despide el año a lo grande y vive la magia del fin de año en Piro Fest. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Se escuchan las campanas, viene Navidad. El I99, qué buena Navidad. I99. ¡Qué buena Navidad! Y ya estamos de regreso, por acá sí, ya estamos de regreso. Y bueno, pues esto por ser el último programa, mira, tenemos, como siempre, invitados de lujo. Y en esta ocasión, Ania, ¿quién tenemos? Wow, tenemos un programa maravilloso hoy porque hemos tenido la suerte de invitar para cerrar el año, el último programa del año. Ahora sí póngame un efecto de tristeza, sí, por favor, porque no regresamos sino hasta el 5 de enero, pero seguimos recargados. Hoy tenemos a Lorena Aguilar. Ella es la CEO de Redux Clínica, una joven mujer emprendedora con una marca personal muy fuerte y que ha logrado mantener un legado
bueno, es un legado familiar. Bueno, ya nos contará ella un poquito más. Sí, Lorena, coméntanos un bienvenida, qué gusto. Gracias por hacer el tiempo para estar hoy con nosotros. Sí, ¿cómo están, chicas? Buenas tardes con todos. Para mí un placer venir a hablar de lo que tú mencionabas, que sí, en realidad es un legado, es una empresa familiar que nace con mi madre, que es la doctora Victoria Pérez, como fundadora de la marca Redux hace 26 años atrás. En ese entonces tenía 16 años cuando empezó la marca, pero ya nos estábamos involucrando en el negocio familiar. Y hoy en día, bueno, tengo el honor de poder ser parte de la expansión de la clínica. Y bueno, yo soy la que abrió el tema de la costa, ¿no? Ya las sucursales aquí en Guayaquil. Y bueno, me he encargado de difundir todo el tema de la medicina estética, la belleza, que hace muchos años no existía en el Ecuador. Mi madre, que es la doctora Victoria Pérez, fue la pionera de medicina estética en el Ecuador cuando no se hablaba mucho de esto y solo teníamos lo que era cirugía plástica, y lamentablemente en esa época quienes aplicaban rellenos, que eran rellenos no permitidos, eran los estilistas. También se veía que se colocaban en centros de cosmetología donde no están habilitados a colocar inyectables. Todo eso se veía hace muchos años atrás, pero bueno, hoy en día ya estamos en un mundo diferente donde la medicina estética ya se conoce mucho más y ya hay médicos que viajan al exterior y realmente se forman como médicos estéticos. Y ahorita ustedes han de haber escuchado que ya es un boom. Correcto, Sí, ahorita es una tendencia. Sí, Exacto. de hecho quería preguntarte, porque como tú bien lo mencionas, ¿no? Es una empresa que tiene muchos años, pero en la actualidad, en su momento, existían grupos de médicos que obviamente como agrupados y trabajaban bajo la firma de Redux Clinic. Actualmente, ¿cómo se ha visto ese cambio? Porque hay muchas personas que quieren conocer aquello de Redux Clinic, porque efectivamente la marca es muy conocida, la empresa es muy conocida como tal en cuanto al tema de belleza, pero actualmente, ¿cómo están ustedes organizados? Sí, mira, hemos creado un plan de expansión juntamente con los médicos que han venido con nosotros aprendiendo todas las técnicas, porque tenemos protocolos muy estandarizados que es justamente para garantizar la efectividad de los tratamientos y que el paciente tenga un tratamiento de calidad, con productos certificados, con una buena técnica. Obviamente mucha de la escuela se maneja con la doctora Pérez y realmente son médicos que están altamente capacitados y formados. Con ellos nosotros estamos haciendo un plan de expansión nacional y también internacional. Una de nuestra marca, tenemos el orgullo de que ya está en Guatemala, entonces ya tenemos una marca de medicina estética ecuatoriana en la ciudad de Guatemala. Y eso queremos hacerlo justamente para que se siga manteniendo un tema de calidad en la entrega del servicio. Excelente. Y coméntame algo, ¿qué desafíos enfrenta, en este caso, tú como mujer que emprende y lidera? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que te has visto, que te ha tocado obviamente enfrentar? De todo. ¿Cómo qué? Coméntame. Hay muchas cosas que uno tiene que claro, confrontar día a día. La toma de decisiones también, todo el tiempo hay que estar viendo qué es lo que se tiene que hacer. Estar a la vanguardia de los retos que también tiene el mercado. Entonces siempre hay que tratar de ver dónde tenemos que enfocar nuestra mente para dar soluciones a lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, en temas de competencia de mercado, hay que ver siempre qué es lo que está ofreciendo el mercado para estar a la vanguardia. Entonces, una de las cosas que siempre todo el tiempo tenemos que estar innovando. Entonces, ¿cuáles son los nuevos láseres? ¿Cuáles son los nuevos productos? Hace un par de años se vino fuerte el tema de los bioestimuladores, por ejemplo. Cuando nosotros estábamos muy acostumbrados a utilizar el ácido hialurónico como un relleno para modificar facciones y también la toxina botulínica, y de repente vino una ola de nuevos productos como la hidroxiapatita cálcica, el ácido poliláctico, y todo esto era nuevo y unas nuevas técnicas. Entonces siempre estar a la vanguardia. Eso uno de los pocos retos que te puedo decir, pero a diario hay que enfrentar algo nuevo. Lorena, hay algo muy interesante. Cuando preparábamos un poco esta entrevista, veíamos que Redux ha crecido mucho en Guayaquil, sobre todo apoyado en tu marca personal. Entonces quería que me cuentes quién es Lorena y cómo has logrado liderar esta estrategia de expansión, este modelo de expansión que hoy ya nos cuentas. La verdad no vimos eso en redes sociales, que ya hoy te ha llevado incluso a llevar la marca a otros países, y de verdad que nos llena de muchísimo orgullo, porque implica obviamente evolución personal para ti, aprendizaje, pero un liderazgo consciente también. Cuéntame quién es Lorena y cómo has logrado este reto.
Sí, bueno, ni yo misma sé cómo lo he logrado. Yo no sé cómo lo hice, pero No lo tengo logré. idea. No, la verdad es que sí, lo sé. Es con la formación continua y como tú mencionabas, siempre tener nuevos retos, pero evolucionar con estos retos. Entonces, a veces uno empieza a cada vez tener un poco más de responsabilidades. Eso también te sube el nivel de conciencia porque ya no piensas solo como tú, sino ya piensas en un equipo. Entonces, cada vez que va creciendo la organización, los retos son más grandes, los desafíos son mucho más grandes y el nivel de responsabilidad también aumenta. Entonces, lo que yo trato de hacer es transmitir esto al equipo para que también tomen mayor responsabilidad y sepan que estamos trabajando, en este caso, por un bien común, que es siempre el bienestar del paciente. Entonces, eso trato de inculcar al equipo todo el tiempo, para que también vayan creciendo en esos niveles de conciencia y en esa responsabilidad que tenemos, que es súper grande. Estamos trabajando con vidas humanas, con la estética, la salud física, mental y espiritual de esa persona. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio físico, estamos realmente trabajando en muchas otras áreas más de ese ser humano. Entonces, la formación continua, no solo mía, sino que del equipo, es importantísima. Y con eso se logra, este crecimiento. Y bueno, yo tengo el ejemplo de mi madre, que también ella, yo la veo y cómo sigue creciendo, cómo sigue evolucionando, cómo sigue el tema de la expansión y la pasión que ella tiene. Yo creo que es un gran referente, en este caso para mí y para el equipo en general. Te lo heredó genéticamente. Está en la sangre. Genéticamente. Sí. Lorena, cuéntame algo y un poco, con el afán de entrar un poquito más en lo que creemos, pretendemos que es la belleza. Para nosotras como mujeres siempre es un desafío lidiar con estereotipos sociales, pero me ha gustado mucho que tú trabajas un enfoque integral de la belleza, no solamente hablando desde el punto de vista físico, que obviamente es predominante en tu giro de negocio, sino también con un enfoque de salud mental. Cuéntame cómo logran un poco ese balance, entendiendo que las tendencias actuales buscan mucho el fortalecer esa identidad, ese amar tu cuerpo como es, pero sin dejar a un lado el cuidarte, el quererte y el verte mejor. Así es, totalmente. Sabes que está muy relacionada la parte física con esa salud emocional y mental. ¿Y por qué nosotros lo enfocamos en que realmente tiene mucho que ver? Es porque vemos los cambios en los pacientes y cómo mejora también su autoestima, cómo se sienten, cómo llegan a la clínica. Yo he visto, por ejemplo, transformaciones de pacientes que luego las veo en la recepción y digo, qué guapa, qué guapísima, ¿qué hace aquí si no tenemos que hacerle nada? No, pero es la paciente que vino hace, 3 meses y me dan el nombre de la paciente y yo, wow, o sea, ya llegan y no solo es de ese cambio físico, sino están completamente empoderadas. Entonces yo sí creo que trabajamos mucho, sí, cambiando la parte externa del paciente, pero tiene una repercusión interna súper positiva. Y también, o sea, la escucha activa es importantísimo para ver por qué ese paciente quiere los cambios que se requiere hacer, porque es importante que venga de uno la necesidad de cambio. Entonces, eso es importante, porque luego va a llegar a la casa y el esposo le va a decir, ¿pero para qué te haces? Si no necesitabas. Y cosas así. Entonces, tiene que nacer de crear uno. una seguridad y es un complejo de pronto. sentirse feliz de eso. Así. Sí, exactamente. Lorena, tengo una pregunta. Bueno, ¿podrías indicarnos que realmente en Redux Clinic qué intervención quirúrgica o belleza ustedes no practican? Porque ya sabemos que lo hacen todo, pero ¿cuál no? Porque ya sabemos de que va desde una liposucción, rinoplastia, botox y todo, pero ¿cuál ustedes realmente, qué procedimiento ustedes no realizan en la clínica? Bueno, O está hacen de difícil la todo. pregunta porque exactamente, si me dices algo que no hacemos, pues dímelo para empezarlo a hacer, porque realmente la clínica Excelente. lo que quiere es mejorar y solucionar los problemas de los pacientes. Entonces, la parte ética profesional que tenemos en base a los asesores, que es el primer contacto que tiene un cliente, es que el asesor identifique a qué especialidad tiene que direccionar. Perfecto. Entonces, ese es un gran diferenciador de la clínica, porque no somos solo cirugía plástica o no solo somos Eso es medicina importante que la estética, audiencia sepa. sino que somos una clínica de varias especialidades relacionadas a la belleza. Entonces, si el paciente tiene que resolver algo de piel, bueno, lo direccionamos a la dermatóloga porque existe unidad dermatológica en la clínica donde trabajamos con tecnología de láseres, de IPL, radiofrecuencia, y eso es lo que debería ser, ¿no? ¿Qué mantienen ustedes?
Tenemos cirugía plástica, medicina estética, que es lo que más hacemos y Redux nace con la medicina estética, pero también hay cirugía bariátrica hoy en día, hay cirugía vascular, también hay cosmetología que va muy de la mano con la parte dermatológica. Entonces tenemos 6 especialidades diferentes, todas en relación a la belleza, pero como te mencionaba, tratamos de darle las diferentes soluciones al paciente. Entonces cuando llega a la clínica vemos qué es lo que requiere y le vamos direccionando y dando también las diferentes alternativas, porque puede ser que el paciente necesite un lifting quirúrgico, pero el paciente no es candidato a una cirugía, entonces vamos a darle una alternativa de medicina estética para que pueda seguir mejorando, o sea, que el paciente no se quede con esas ganas de, bueno, ya no me puedo hacer nada. No, hay que tratar de mejorar en lo que se pueda al paciente. Y eso es un reto, ¿no? Porque hay que un poco ir balanceando el tema comercial, que definitivamente al ser un negocio necesita ser sustentable, pero también ser responsable con el paciente. Habrá pacientes que no puedan ser sometidos a distintos tratamientos porque vemos tal vez publicidad en Instagram y yo quiero eso, pero eso definitivamente no soy candidata. Claro. Algo que me llamó muchísimo la atención cuando nos preparábamos para esta entrevista es la tecnología que tienen ustedes de punta. Había dispositivos que vi en los videos que para mí son ciencia ficción, nunca ni siquiera soñaba. La cercanía también con el cliente y este enfoque como muy ético que, si bien es cierto discursivamente lo vemos en otros expertos de la belleza, ustedes lo llevan como mucho más a la práctica, mucho más realista, con un concepto, con un enfoque mucho más realista. Ahora, cuéntame algo. Ahorita, quiero dos preguntas en una. Ahorita para Navidad, para las fiestas, ¿qué promociones, qué beneficios pueden tener para ver si ingresamos ahí? Las mujeres y los hombres que quieren llegar al nuevo año, pero súper guapos para proyectar un año 2026 con todo el éxito del mundo? ¿Y qué no recomiendas hacer de aquí a las fiestas? Porque no voy a estar tan guapísima como quisiera si me lo hago ahorita. Claro, ya no tenemos mucho tiempo, digamos, por eso, ¿no? Exacto. Pero bueno, quiero acotar una frase que yo siempre la manejo en la clínica, que es el tema de la ética profesional, que es lo que vamos a asesorar al paciente cuando necesiten. Yo les digo a los chicos de asesores, siempre pensemos en que si no vamos a indicarle al paciente lo correcto, lo que lleva es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar en que ese paciente que llega a la clínica sea un paciente que se vaya feliz y regrese, porque el tema de la medicina estética y estos procedimientos realmente es un estilo de vida. Entonces te vas a aplicar una toxina botulínica que te va a durar de 4 a 6 meses y tienes que volverte a aplicar. Entonces lo ideal sería que ese paciente diga, me quedó divino en Redux, yo regreso a la clínica. Entonces, eso es lo que nosotros también siempre tratamos de manejar e inculcar, ¿no?, a todo el equipo. Y es un tema de formación continua. Todas las semanas nosotros tenemos formación para los equipos y todos los meses tenemos innovación en la parte de la medicina estética. Es decir, que todo el equipo se forma, los médicos se forman, toda la parte administrativa se forma, la parte comercial también. Entonces creo que esa también es una base muy importante para cualquier empresa, no solo para la mía, sino para todas las ramas, y todas las empresas deberían hacer esto, formación continua a todo el equipo. Eso, y ahora pasemos para el tema importante, que es lo que más nos interesa y seguramente los que nos están escuchando. ¿Qué procedimientos me puedo hacer ahora que ya no queda mucho tiempo y voy a ver resultados rápidos? El Botox, infallable, es el rey de la época, que es la toxina botulínica. Existen varias marcas, Botox es la más conocida porque es americana, fue la número 1, pero hay otros productos también que son un poco más nuevos y dependiendo de lo que el paciente necesita se le puede recomendar. Entonces sí estamos a tiempo de una aplicación de toxina para que empiece a ver los resultados al 3.º o 4.º día. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que, bueno, Navidades ya no queda nada, pero ya para el fin de año o tener un 2026 y tenerlo renovada, sí alcanzamos a hacer procedimientos con toxina botulínica. El ácido hialurónico también, porque los cambios se ven en el momento. Entonces, tanto correcciones de ojeras como correcciones de surcos nasogenianos, aumentos de labios, todo esto que requiere un ácido hialurónico, también estamos a tiempo, se lo podrían hacer sin ningún problema. Y lo que ya no estamos a tiempo son procedimientos un poquito más invasivos, como por ejemplo los hilos tensores que hacen un efecto de lifting. Ahí sí necesitamos 30 días para que el paciente se vea realmente un resultado y se recupere bastante bien. Y no se diga procedimientos quirúrgicos, eso sí ya no estamos para nada a tiempo,
Pero hay gente que viene del extranjero y se realiza procedimientos quirúrgicos en estas épocas, porque van a estar Exacto. cuidados de su familia. Entonces, muchas veces sí se realizan cirugías en estas épocas, pero son pacientes que van a pasar en casa, van a pasar en familia y no les importa, bueno, realmente estar con el proceso de su cirugía. Entonces, todo depende también de lo que el paciente está buscando. Lorena, ¿cómo hacen? Bueno, yo también tengo 2 preguntas en una. Primero, para la audiencia que nos está escuchando, en cuanto al tema de esta intervención que es rápida, ¿no? El tema del ácido hialurónico, toxina, todo. ¿Qué es lo que debemos primero tomar en cuenta como cliente al momento en que nos vamos a aplicar? Porque hay muchos que de pronto quien te habla tampoco conoce. Me hablan de, aplícate este tema, pero ¿cómo saber? De pronto, como cliente, mire usted, tener en cuenta que el ácido o algo debe contener, no sé, de pronto debe ser un poco espeso, tal cosa, para que la audiencia sepa. Una. Otra, ¿cómo hacen ustedes para poder seguir posicionado su marca en el mercado, donde actualmente hoy ofertan el 3x1, el 2x1, y la gente dice, oiga, pero si acá me están cobrando esto, y es lo mismo? ¿Cómo ustedes tratan de hacer y de retener al cliente efectivamente como para que esté con ustedes? Porque hoy en día, ¿quién no promociona, obviamente, el tema de estética? Sí, claro que sí. Bueno, una de las cosas que tenemos a nuestro favor es que muchos de nuestros pacientes son fieles a la clínica. Es decir, son pacientes que llevan años con nosotros, o sea, desde los inicios. Entonces, tenemos una gran parte de pacientes recurrentes y también tenemos una buena parte de pacientes referidos. Porque como es medicina estética, siempre es como, ay, mira, ¿y qué te pusiste? Claro. ¿Y qué te hiciste? ¿Y dónde estás yendo? Entonces, la cantidad de gente que va referidos de otros pacientes, gracias a Dios, tenemos buenos trabajos. Entonces, esa es una parte que nos ha ayudado, bueno, a sostener todo este tema de este auge de la medicina estética. Pero también los casos de éxito que tenemos, hay casos muy buenos que nosotros hacemos estas transformaciones y podemos mostrar todos los cambios que hemos venido haciendo por años en programas como el Soy Yo, por ejemplo, que teníamos en televisión. Hubo Cambio X, que también se hizo en televisión. Y hoy en día, con algunos talentos de pantalla, y hay algunos talentos que llevan años también con nosotros, son nuestros voceros. Entonces, ellos también recomiendan mucho la clínica. Entonces, todas estas cosas nos han ayudado a que podamos competir justamente en este mercado que hay tantas posibilidades. Y yo siempre les digo, bueno, averigüen qué producto les van a colocar, cuántas unidades van a utilizar y por qué están colocando ese precio. Porque claro, a veces, como tú mencionas, ves toxina en $50 y dices, a ver, esto es imposible. Correcto. Pero tú indagas un poquito más y te están vendiendo solo el entrecejo, por ejemplo. Entonces no vas a ver un buen resultado, porque la toxina nosotros recomendamos contorno de ojos, entrecejo y frente. Entonces no estás utilizando la cantidad de unidades que deberías utilizar para ver un buen resultado. Entonces, todas estas cositas se van viendo, que justamente es un marketing de guerrilla, pero hay que indagar un poco más justamente qué hay detrás de ese valor que estás viendo en la promoción. Mucho más allá del precio. A mí me gusta mucho algo que has dicho, y es un poco el entender que cuando ofreces un producto solamente o compras un producto pensando solamente en el precio, es probablemente que te pase lo mismo. Pan para hoy, hambre para mañana. Porque cuando hablamos de belleza, de procedimientos estéticos, y ejemplos hay miles en las redes, que no voy a dar nombre, de casos de fracasos brutales, que a veces tú dices, uy, ¿por qué se hizo algo así? Esta persona prefería como estaba antes. Bueno, hemos visto casos terribles, pero hay un tema que me gusta en relación a la forma en la que ustedes trabajan con los clientes, que muestra mucho su compromiso, porque definitivamente cuando un cliente se va contento, eso es bueno. Sí. Cuando regresa, es maravilloso, pero cuando te recomienda, eso no tiene precio. Definitivamente eso no tiene precio. Lorena, cuéntame esa historia de éxito, ese caso maravilloso que tú viste un cambio tan significativo en tu paciente, o en un paciente no necesariamente tuyo, sino de la clínica, que tú dijiste, wow, vale la pena, por eso estoy haciendo esto, por eso vale la pena continuar el legado de mi madre, que definitivamente ya de por sí es un compromiso moral importantísimo. Así es. Bueno, hay varios casos, y la verdad, cuando sucede un cambio lindo en alguna paciente y te lo comenta y te lo dice,
realmente eso te llena muchísimo. Y ahí es cuando uno dice, estoy en el camino correcto, esto es lo que hay que hacer, porque ve realmente estos cambios. Tengo una paciente que se llama Verónica. Ella es paciente de la clínica hace un poco más de un año. Y cuando ella empezó a hacerse sus cambios, empezó con algo pequeño, ¿no? Se puso una toxina, después hizo su corrección de ojeras y así empezó poco a poco. Pero es una persona que de un punto A se fue a un punto B. O sea, fue un cambio espectacular. En la personalidad, está mucho más segura, se la siente en su ánimo. O sea, realmente ella, ahora, ella siempre es, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? Porque ya ella se da cuenta que eso le alimenta a ella muchísimo. Entonces es una persona que ha cambiado bastante, en mi parecer, no solo en la parte física, sino en la parte emocional. Si estamos hablando de tonos emocionales bajos, como por ejemplo el miedo, la ira, esos son tonos que no son muy buenos para nosotros, pero ¿cómo logramos subir ese tono desde la medicina estética? Es como una persona que se mantenga en emoción, que esté feliz, que esté en amor, y todo eso se ve, realmente se ve, y eso es impresionante. Y cuando me escriben por Instagram y se ponen felices y me agradecen y me dicen, no, espectaculares tus doctores, divina la gente que trabaja contigo, eso a mí me llena un montón. Claro. Eso me llena muchísimo y son cambios espectaculares de pacientes. Hablando de aquello, tenemos preguntas ahorita en el YouTube. Sí, Eliana Landín, quien está conectada en estos momentos, dice, buenas tardes, doctora. Me imagino yo que dice, a ver, ¿qué pasaría si una cirugía no sale correctamente? ¿Qué medidas podemos adoptar? O si de pronto la clínica cuenta con garantía o algo. Claro que sí. Nosotros tenemos una división dentro de la empresa, que es la división de calidad, y justamente nosotros ahí verificamos cómo fue entregado el servicio. Entonces, si tenemos servicios entregados, digamos, defectuosos, porque como la paciente indica, no siempre en una cirugía digamos que tenemos el 100% de éxito. Sabemos que estamos trabajando con seres humanos donde pueden haber diferentes factores que alteren un resultado, y también los médicos son seres humanos que están trabajando. Ellos van a hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien. Como dicen, ningún médico entra a hacer algún daño en algún proceso, ¿no? Pero justamente sabiendo que hay que calificar cómo se está entregando el servicio, nosotros sí tenemos este departamento que ratifica el tema de la calidad de cada uno de las sucursales que tenemos. Entonces, sí tenemos una estructura que nos permite que cada una de sus sucursales tenga una coordinadora administrativa que va verificando que los servicios sean entregados de manera óptima. Si hay alguna queja de alguna paciente, justamente lo manejamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. De hecho, la mayoría de nuestros servicios tienen un control que en algunos casos es un retoque. Es decir, desde la medicina estética hasta una cirugía, si el paciente, no sé, tenemos que poner un poco más de unidades porque el entrecejo está muy fuerte, lo vamos a hacer. Si en la cirugía se extrajo una cantidad de tejido, pero no fue lo suficiente, todavía hay un poco de flacidez y la paciente no está muy feliz con el resultado, bueno, hay que volver a intervenir a la paciente. Entonces, sí tenemos esto porque sabemos que puede suceder. Como decimos, estamos trabajando con seres humanos, entonces puede suceder. Pero tenemos esta unidad justamente para garantizar los resultados del paciente. Perfecto, y sí, que es bueno tener esa garantía, ¿no? Ese valor agregado que dan, porque voy a ser breve. En algún momento Ani y Lorena me pasó algo donde una persona que realmente me hacía trabajo y súper bueno, y me intervine en la parte obviamente de acá, no recuerdo el nombre, lo que se coloca, pero yo soy muy miedosa a las inyecciones, y antes de que me intervenga le dije, nunca me lo había hecho, le dije, mira, ten mucho cuidado porque tengo esta parte muy sensible. No, tú tranquila. Tanto lo repetí tantas ocasiones que efectivamente me terminó la vista por, diría yo, no sé, tal vez toparme una vena o algo, en donde pasé buen tiempo, cerca como casi de 1 mes, 2 meses, con el ojo morado. Entonces, cuando me dijo, sí, mira, espera, no quise regresar más, y hasta la fecha me lo he hecho por temor a que vuelva a suceder lo mismo. Hay pacientes que nos sucede eso y quedamos realmente como que traumadas a que nos vuelvan a intervenir y quedar el trabajo terrible. Entonces, por eso sí es recomendable hacer en lugares de prestigio. No, y hay otra cosa importantísima. Lo que dice Lorena es que en la medicina
se trabaja con personas de los dos lados, o sea, Exacto. tanto el paciente como, y a veces yo le escuchaba a Pamela y decía, tal vez el nervio, el decir, porque a mí me ha pasado, yo no me he puesto nunca en las ojeras, ya voy a ir a Después ya voy a de- ir. dije no. Pero yo, por ejemplo, soy muy difícil para las venas, cuando me voy a hacer exámenes siempre me cuesta mucho trabajo, pero yo he notado que cuando yo me pongo a decirle al técnico, a la persona que me va a sacar la sangre, tenga cuidado porque mis venas son difíciles, tenga cuidado porque mis venas son difíciles, Y no logran, ahí y se se le pone complica. peor. Cuando yo no digo nada y digo, que sea lo que Dios quiera, y me viro Y para puede. el otro lado, te lo juro que sale mejor. Mis venas siguen siendo difíciles, no es que no lo sean, pero te lo prometo, o no sé si es que es No las invocaste mi en ese predisposición. momento. Yo, por Puede ejemplo, a ser. veces, típico que uno va con los hijos a hacerse exámenes, pero cuando está mi hijo sobre todo mi hijo mayor, él sí se da cuenta cuando mamá es fuerte o cuando no lo es. Y entonces uno trata de ser muy fuerte para dar el ejemplo. Y la verdad es que sí, siento mucho eso. Ahora, Lorena, cuéntame algo. Este es un negocio de la salud en el que definitivamente tú hablas de expansión, hablas de capacitación, de crecimiento. ¿Cómo se lidera en un negocio de la salud en esta era digital sin perder la humanidad? ¿Cómo logras eso tú? Que lo haces muy bien, de hecho. Trabajando con la gente, definitivamente. Y también tenemos un riguroso estándar de elección de personal. Entonces ahí también lo hacemos, es bastante estricto. Les voy a dar un dato, nosotros teníamos cerca de 44,000 prospectos de vacantes, de gente que quería entrar a trabajar en la clínica. Cuando empezamos a hacer los test, yo dije, bueno, va a ser muy rápido contratar gente con la cantidad de prospectos que teníamos, pero en realidad cuando empezamos a hacer todas las evaluaciones y los estándares que nosotros exigimos para que entren como equipo a la clínica, veíamos que en realidad ese margen se estaba reduciendo, pero impresionantemente, y ya no estaba tan fácil conseguir personal como nosotros queríamos, ¿no? Calificado, y que no sea solo personal profesional espectacular, sino que también sean personas que tengan humanidad y que realmente quieran trabajar por este bien común, ¿no? Que no tengan ese afán de solo el crecimiento personal o quiero entrar solo a aprender, no, sino que sea un tema de servir al paciente. Entonces, tenemos unos estándares sumamente estrictos para ingresar al equipo, y en Redus yo le digo a mi gente, si ustedes están trabajando en Redus es porque ustedes son excepcionales. Ustedes están sobre la media de lo que existe en el planeta Tierra. Entonces, siéntanse orgullosos de pertenecer a la clínica. O sea, realmente fueron escogidos detrás de un montón de gente que se quedó fuera. Entonces, pienso que eso también es importantísimo. Buscamos ese profesional que sea muy humano y que sirva al paciente. Entonces, esa es una de las claves. Lorena, tenemos que irnos ya casi. Pero antes de eso yo veo algo ahí. El tiempo en la radio, yo siempre digo eso, el tiempo en la radio es un tirano. Llevo semanas queriendo hacer esta entrevista, pero no había sido posible por muchas cosas, así que te comprometo hoy en vivo a regresar el próximo año para hablar mucho más de salud, de cuidado y un poco con ese enfoque integral que tiene Redux. Pero en el nuevo 2026 con una entrevista de cómo regresamos de las fiestas. Para recuperarnos. Muchos se van a la playa y regresan destruidas. Correcto. Entonces vamos a darles los tips. No, y todo lo que comemos después de nosotros llevamos 9 días, cada novena, después Navidad con los suegros, el después calentado, el recalentado y así todo lo que viene. Bueno, Lorena, siempre hacemos un segmento para el cierre que se llama Caja de Herramientas, en el que pedimos a nuestro invitado que deje consejos muy, muy puntuales. De pronto veo que traes por ahí algunos productos para recomendar, consejos muy, muy puntuales que la audiencia pueda tomar como eje para cuidarse, para verse mejor, pero no solo para verse mejor, también para sentirse mejor de cara a estas fiestas y de cara al nuevo año que comienza. Sí, Caja claro que sí. de herramientas. Bueno, en realidad lo básico sí es un cuidado personal, no solo yendo a un centro estético donde un médico, sino que también haciéndolo en casa. Justamente nosotros tenemos una línea de colágenos, ahora la sacamos en sabor a vainilla y la de frutos rojos, porque sabemos que el colágeno no tiene muy buen sabor, pero pensando en eso y para que el paciente realmente ingiera un producto que realmente le va a ayudar para cabello, uñas, piel, articulaciones y huesos, el colágeno es fantástico. Excelente.
Y bueno, cuando ustedes puedan ir a la clínica, las asesorías son gratuitas. Nosotros les vamos a ayudar con una asesoría personalizada Ya a cada saben, uno de los pacientes. La producción tiene que llevarnos, por favor. Así es, por favor, para personalizar el tratamiento y ver qué es lo que cada una necesita. Eso es importante. Pero en casa siempre buenos hábitos alimenticios. Eso es importantísimo. Una dieta muy variada. Eso lo he aprendido ahora. Y por supuesto, no cigarrillo. Es malísimo para la piel. Déjenlo definitivamente. Y la toma de sol, ahora que nos vamos a ir a la playa, bloqueador solar, 9 de la mañana, 11, 12 del día y 2 de la tarde. Y con eso estamos súper cubiertas y vamos a evitar el fotoenvejecimiento, que realmente lo estamos viendo cada vez más aquí en el Ecuador. Así que esa sería mi recomendación. Cuídense mucho, pero también disfruten de su familia, disfruten de sus amigos y de estas fiestas tan importantes. Excelente, Lorena, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Así que ya escucharon la audiencia, mujeres y hombres también, quienes ya se someten también a estos procesos, ¿no? Sí. Así que bueno, a tener sobre todo, disfrutar, pero con conciencia, a la medida para que los trabajos que nos hacemos estéticos no también nos pierdan se podría decir, el buen trabajo que se realiza. Exactamente, así es, que se cuiden ahora. Me ha encantado este programa porque hemos hablado de cómo estrategias y mentalidad no sostiene negocios, de cómo el liderazgo empieza por cuidarnos a nosotros mismos, por querernos a nosotros mismos y no por apagarnos o por tratar de encajar, sino por cada día expandirnos, preparándonos, capacitándonos, cuidándonos y buscando asesoría de expertos, como es el caso de Redux. Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes que nos acompañan en Voces que Transforman, muchísimas gracias. Nos despedimos desde hoy y hasta el 5 de enero. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así es, a mí no me queda nada más que agradecerles a toda la audiencia, a la Casa de I99 por recibirnos este espacio, a toda la audiencia que nos ha dado este apoyo durante todo este tiempo, casi el último trimestre del 2026, que fue cuando 2025, que fue cuando iniciamos con esta propuesta, con esta idea y que siempre es realizada para todos ustedes. Así que disfruten, Dios mediante, el 5 de enero. Soy Pamela Costa, bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Voces que Transforman. Chao, chao.